Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Corto, ¿no? Bueno, ahora este fin de semana tenemos para aprovecharlo mejor. Varias cositas antes de arrancar. Primero, no está Cascales, le mandamos un saludo, que está disfrutando de las vacaciones, dicen. Pero necesita un asistente de cámaras. Vamos, así que atentos todos, digamos, para reforzar el tema de las cámaras. Tema número 2. No sé si les hace calor. Quevedo, asistente de ventilador, muchas gracias. Porque acá adentro falta que se renueve el aire. Entonces, los ventiladores ayudan un poco. Y tercero, yo creí que yo era mala gente cuando los amenazaba con quiz o así, pero viste que algunos de ustedes son peores. O por lo menos son iguales de mala gente, digamos, y lo asustan el propio Brian con el quiz. Pero ya vamos a ver ese quiz. No digo que no haya. Pero hay varios que son igual de malignos que yo. Tengo piedad de Brian. Piedad de Brian. Pensemos que no está bien todavía. Ah, por Benjo, bueno. Vamos a empezar la clase de hoy, como siempre, repasando qué es lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada fueron pocos conceptos, pero medio intensos, digamos. Continuamos viendo características del set de instrucciones RISC-V, en particular las del núcleo base, que es RB32I. Vimos los modos de direccionamiento, que vimos que usa los 4 más comunes, por registros, indexado, inmediato y relativo a PC. ¿Se acuerdan? Después vimos lo que es la convención de uso de registros, o sea, el ABI, Application Binary Interface, que nos permite renombrar un poco los registros para que sea más fácil y les llamemos SP a uno en vez de acordarnos que es el registro 2. Vimos, a su vez también eso nos implica cuáles registros tienen que ser guardados en el caso de llamado subrutina y cuáles pueden ser sobrescritos sin problemas. Vimos las pseudoinstrucciones que no son parte de ISA, pero sí del manual del programador. ¿Por qué? Porque los tipos aprovecharon que tienen un buen ISA, según ellos, comparto, pero bueno, y vieron que con algunos pequeños trucos, utilizando el registro 0, que siempre es igual a 0, podrían generar varias instrucciones de mentira. Y con esas instrucciones de mentira lo que buscan es facilitarles la vida a los programadores con la facilidad de uso, pero mantienen exactamente lo mismo en el ISA, en el hardware. A veces los reemplazos son generalmente 1 a 1, a veces un poco más, o una pseudo instrucción se convierte en 2 instrucciones, pero de esa manera logran simplicidad para los programadores y mantienen las características del ISA eficiente. No hace falta agregar más instrucciones al ISA. Vimos también la convención de uso de la memoria, donde empezaba el programa, donde empezaban los datos estáticos, dinámicos, el stack. Vimos cómo es la convención de llamados subrutinas. Estas son cosas que no son parte del ISA estrictamente, pero son esas cosas extras que siempre les mencioné que toda arquitectura de instrucciones debe especificar de algún modo. ¿El ABI abarca esas convenciones o solamente los registros? Y está ahí, digamos, en general el ABI seguro es los registros y normalmente también es el llamado subroutine, o sea, se mezclan, digamos. Después les mostré la extensión C, RB32C, que sí o sí, o sea, no puede ir sola porque no es una base, o sea, siempre va IC, GC, alguna cosa de esas, digamos. Siempre tiene que llevar una base. Y la idea de esta extensión es que se busca hacer instrucciones en otros formatos que son más chicos, con la idea de minimizar tamaño del programa. Son las mismas instrucciones y tienen un mapeo 1 a 1. Eso es bueno porque
hace que la decodificación quizás sea un poco más compleja, pero no tan compleja, y el hecho de permite que directamente los programas ensambladores, o sea, bajo nivel, los mismos que reemplazan las pseudoinstrucciones por las instrucciones verdaderas, puedan reemplazar las instrucciones que ustedes escriben por instrucciones más cortas, si es que se puede. ¿Estamos? De esa manera cargan un poco la complejidad, pero no tanta, a los programas de software de base, pero facilitan la vida a los programadores de aplicaciones de más alto nivel. Y terminamos la clase con la conclusión de que en general el ISA de RISC-V cumple con los criterios que habíamos visto en el tema anterior de un buen ISA en cuestión de eficiencia y performance. ¿Se acuerdan? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Ahí asumimos que no instala ahí, o sea, No, siempre tiene que estar. Siempre tiene que haber una base. Ah, bien, o sea, ya la omitimos directamente a la. Claro, si yo dije esta es la extensión C, pero siempre tiene que ser, o sea, el C es una extensión. Entonces vos necesitas, si vos vas a hacer un ISA que tenga solamente C, en realidad tiene que ser IC. ¿Entendés? Si vos le vas a poner más cosas, puede ser IMC, IMAC. Si le vas a poner IMAFDC, lo reemplazaste, ¿te acordás? IMAFD era G, entonces va a ser GC. Siempre tiene que haber una base. C no por eso C es aparte, es una extensión. Sí. ¿No hay ninguna convención sobre el manejo de interrupciones? Sí, pero no es parte del ISA. O sea, hay una parte, también es parte de esas cosas que no están especificadas. Y sí, hay todo un, no me acuerdo el nombre, pero es parecido a PIC, que es Programmable Interrupt Controller. Creo que es PLIC, no, Priority Local Interrupt Controller, algo así creo que es. Pero eso está en otro apéndice. Y por suerte, no lo vamos a ver. Porque yo asumo que ya han renegado bastante con interrupciones el cuatrimestre pasado. Ahora nosotros nos enfocamos en una capa más arriba. Pero sí está. La pregunta de Mateo era si no hay en algún lado especificado cómo son las interrupciones. Sí está. Si está especificado en otros apéndices o partes del ISA que no vamos a tocar nosotros por ahora. Sí. ¿Las pseudoinstrucciones también tienen algún formato o código de operación? Las pseudoinstrucciones en general no tienen formato. ¿Por qué? Porque se convierten a la larga en instrucciones. Entonces vos podés tener pseudoinstrucciones con distintos campos, de distintos tamaños, que a la larga no encajan en ningún formato porque después son traducidas. Las pseudoinstrucciones son simplemente un atajo que después se pasan en instrucciones de verdad, que son las que tienen formato. ¿Y el ensamblador cómo sabe desdoblar, digamos, la pseudoinstrucción? Primero porque, digamos, la pseudoinstrucción es como que es una especie de macro que, o sea, ¿entienden toda la pregunta de Mauricio? Por los dos, no sé si lo escucharon todo. ¿Cómo hace el ensamblador para saber cómo la tiene que desdoblar? Porque lo que pasa es que el ensamblador es un programa que a la larga, cuando reciba una cadena, se va a fijar, ¿esto es una instrucción o no? Si es una instrucción, la copia tal cual está. Si no es una instrucción, tengo que ir a buscar en una tablita de pseudoinstrucciones y decir, a ver, ¿cómo la tengo que convertir? Entonces se fija, esta la tengo que pasar en esta otra. Se busca, digamos, una tabla de conversión y hace la conversión. Por ejemplo, vos podés tener una pseudoinstrucción LI con una constante. Le podés poner una constante de 32 bits. ¿Estamos? No hay ninguna instrucción en el ISA que te cargue una constante de 32 bits en un registro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo hacíamos con un conjunto de instrucciones. ¿Se acuerdan? LUI, para cargar la mitad superior, y después con un ORI o con un ADI para cargar los bits restantes. ¿Se acuerdan o no? Bien. Entonces vos podés tener una pseudoinstrucción LI en la cual le pasás una constante de 32 bits. ¿Me explico? Y esa pseudoinstrucción ya tendría un tamaño mayor de 32 bits. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que va a hacer el ensamblador? Va a detectar LI, es decir, LI es una pseudoinstrucción. Dice, bueno, a ver, perfecto. ¿Cómo la convierto?
Se fija en la constante. ¿La constante entra en 12 bits? No, no entra, es de 32. Entonces la tengo que partir en 2. Y te lo va a partir en 2. Él definirá, según el número que vos le pases, cuál será la mitad superior, cuál será la mitad inferior, y te va a armar las instrucciones correspondientes. De manera transparente para vos, digamos. Entonces vos vas a escribir en tu código LI, pero cuando lo ejecutes paso a paso, vas a ver LUI y vas a ver el ORI. Porque se traducen en 2 instrucciones. Y esas son las que tienen formato. Y vos le vas a poner LI en SP, y cuando lo traduzca, te lo va a traducir en el registro correspondiente, que es X2. ¿Se entiende? Todas esas traducciones las hace el ensamblador. Sí. ¿Para qué sirven los prefijos en los formatos de instrucción? Bueno, una pregunta interesante porque no la hemos visto en teoría, esta está en la práctica. Pueden servir del modo que está en el campo función, o del modo en el que acá, en RISC-V, se usan los opcodes. Por ejemplo, para agruparte grupos de instrucciones. Entonces, todas estas ciertas instrucciones tienen todas el mismo prefijo. Entonces, con eso puedo diferenciar un grupo de personas que hacen una cosa y Por ejemplo, podrías hacer otra cosa que puede ser es que se puede utilizar para evaluar ciertas condiciones o por ejemplo, para definir ciertos modos de direccionamiento. Vos tenés un campo, que bueno, yo ahí no le llamaría prefijo, le llamaría modo de direccionamiento, en el cual tenés varios bits y definís. Todas las instrucciones usan todos los modos de direccionamiento. Entonces el modo de direccionamiento va a estar determinado por el prefijo, por ejemplo. Entonces depende de qué es lo que estés haciendo, va a haber campos que tengan distintas funcionalidades. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora viene el momento de ver si hay quiz o no. No, no hay quiz. Vamos con lo que yo les había hecho un spoiler. La idea es que por lo menos esta primera mitad de la clase de hoy, si todo sale bien, les voy a contar otro ISA. Les voy a contar un pantallazo de otro ISA porque yo no pretendo ni siquiera que ustedes hagan un ejercicio con el ISA sino que simplemente tengan el contraste entre un ISA. A ver, yo en el tema 5 les mostré los criterios de diseño de un buen set de instrucciones, ¿se acuerdan? De una buena arquitectura de set de instrucciones. Y les mostré después un set de instrucciones que cumple con todos esos criterios. Ustedes ya más o menos sabían otro set de instrucciones que más o menos también cumple con varios criterios, ¿no? Porque tiene un registro, bueno, no tiene un registro igual a 0, pero tiene varios registros, maneja instrucciones de 3 formatos, de 3 operandos, tiene códigos de condición, pero o sea, no son tan diferentes. ¿Vamos? Tenían más modos de direccionamiento, pero tampoco es tan distinto. Mi idea ahora es mostrarles algo que es muy diferente. ¿Estamos? Ahora, para mostrarles que es muy diferente, tengo que empezar contándoles un poco de historia, lo cual es un poco aburrida, así que lo voy a tratar de hacer rápido. Pero esto empieza allá, érase una vez, el año 1974, donde ni yo había nacido, imagínense, ya es muchos años de eso. Y todo empezó con el microprocesador 8080, que era un procesador de 8 bits, que se usaba, ya había evolucionado de una calculadora y este era el primer microprocesador de propósito general. Y era una arquitectura que tenía un acumulador, o sea, tenía un registro de propósito específico. Y los registros en esa época eran carísimos, porque se buscaba algo rápido, algo para poder operar, entonces había muy poquitos registros. Y eso era, digamos, parecido a lo que es a lo que ustedes vieron como el SRC1, ¿se acuerdan? Una especie de SRC1 así, con un bus conectado, las pocas cosas que había, y hacer las transferencias con el RTN como se podía. Luego, un par de años después, hicieron el 8086. Y lo que hicieron es decir, bueno, ampliemos los registros y los bases a 16 bits. Pero mantenemos todo lo mismo. Y ya que estamos, empecemos a agregar instrucciones. Porque vemos que podemos, y jugando con las transferencias de registros, vemos que podemos hacer cada vez más cosas.
Y ahí empezó lo que es la era de los sets de instrucciones complejos. Después, un par de años después, agregaron otro coprocesador para puntos flotantes, porque eso no tenía puntos flotantes, surgió la necesidad, hicieron otro coprocesador con más instrucciones. Después agregaron, acá dijeron, che, empezamos a quedar corto con la memoria. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de las direcciones de memoria? Entonces ampliaron solamente las direcciones. Internamente seguía siendo todo de 16 bits. Y agregaron un montón de cosas para manejos de memoria, de las cuales no vale la pena detenerse ahora, pero es agregar la palabra clave hasta ahora. Después dijeron, che, definitivamente nos quedamos cortos con la memoria. Fíjense que no pasa mucho tiempo. Dijeron, pasemos todo a 32 bits. Total, con esto ya nos dura para toda la vida. Y este procesador fue ya un paso importante, 8386. Agregan más instrucciones, más modos de direccionamiento, cada vez más complejos, más potentes, porque además la ley de Moore iba empujando todo esto. Más cosas para manejo de memoria. En el 89, el 486, empieza el primer procesador que empieza, de Intel, digamos, a tener un pipeline para mejorar la performance. Empieza con los cachés dentro del procesador. Pone lo que en el 80 era un procesador afuera, acá ya se lo puede poner adentro. Una unidad de punto flotante dentro del procesador. Ahí es cuando empiezan a aparecer AMD, Cyrix, otros competidores. En el 93 sale el primer Pentium, capaz que a alguno le suene el nombre, y ahí de vuelta dicen, vamos a hacer que el camino de datos internos sea de 64 bits, pero el ISA seguía siendo de 32. Y agregan más instrucciones, instrucciones multimedia, porque ya en esa época empezó a aparecer la PlayStation, empezaron a aparecer los gráficos ya dejaron de ser las pantallas de fósforo verde, fósforo cosas, empezaron a aparecer pantallas de muchos colores, entonces ya se podía hacer muchas cosas con visuales, empezaron a aparecer los CDs, en reemplazo de los cassettes, entonces se ve mucha cuestión multimedial, de audio y video. Salieron nuevos procesadores con nuevas microarquitecturas, nuevos controles, más instrucciones con Pentium 3, más instrucciones con Pentium 4. Acá en el 2003 AMD saca el ISA recién de 64 bits, que no es Intel. Intel después lo compra, le compra a AMD la arquitectura. Sale la familia Core en el 2006 ya con otro enfoque distinto, pero fíjense, más instrucciones. Empiezan con las máquinas virtuales porque empieza a aparecer se me fue el nombre. ¿El que usan ustedes para cargar las máquinas virtuales? VirtualBox. Gracias, Mauricio. Me salía Dropbox y no era Dropbox. En el 2007, más instrucciones. En el 2008, más instrucciones, porque ahora se trabaja con vectores. Y yo la corto ahí, a la historia. Son registros que reemplazan a estos MMX para streaming extensions, algo así. Son instrucciones nuevas. ¿Dónde está? Streaming sin extension. Nuevas instrucciones para mejor procesamiento de todo lo que son datos multimediales y todas esas cosas. Y ahora está ya le han cambiado el nombre de vuelta. Y ahora son AB corta X y AB corta X2 y AB corta X3, no sé en qué número anda. Porque son Advanced Vector Extensions, son las versiones, las extensiones avanzadas. La cuestión que, fíjense, el tema es, se agrega. Entonces, empezó chiquito y fue creciendo. Y si uno ve hoy en día o hace un gráfico de la cantidad de instrucciones de ISA en función del tiempo, tienen ese dibujo. ¿Estamos? Que el dibujo, porque siempre tenemos esto, funciona, le agreguemos más, funciona, le agreguemos más,
función, le agreguemos. Compatibilidad con... Por compatibilidad, exactamente, tiene razón Brian. Como funciona y anda bien y la gente me los compra, si la gente compra un procesador nuevo, todos los programas que tenía tienen que seguir andando. Igual, pero más, o sea, tienen que seguir andando igual de bien, pero más rápido. ¿No? Entonces, como anda más rápido, la gente puede hacer cosas nuevas. Entonces inventan un nuevo motor gráfico. Entonces ahora el procesador se queda chico. Yo tengo que hacer que el mismo motor gráfico siga andando, pero más rápido. Y así sucesivamente. Entonces, este es un ISA incremental. ¿Se acuerdan? Y yo ahora piensen que yo les hacía énfasis en el ISA, el RISC-V, el núcleo base, tiene 50 instrucciones. ¿Se acuerdan? Si ustedes van a buscar el manual del ISA y el RISC-V, no sé si lo bajan, creo que se los pasé por un mail el otro día, creo que son, no sé si llegan a 200 páginas. El atlas del ISA están todas las instrucciones explicadas, también tiene unas 200 páginas. Estos son 1500 instrucciones. El ISA tiene por lo menos 3 volúmenes, cada uno de 1000 páginas. Y no sé si me quedo corto, ¿no? Capaz que son 1500 páginas. Porque es complejo, es grande. ¿No? Porque se ha ido construyendo sobre su misma base. ¿No? Entonces, si nos tenemos que empezar a programar esto, imagínense que ustedes tienen que aprender, no las 1500 instrucciones, pero tampoco se van a contentar con 50. Van a andar por acá en el medio. Y va a ser difícil. La curva de aprendizaje va a ser mucho más dura. ¿Está claro? Sí. Yo recuerdo de las clases pasadas, AMD iba cambiando cosas. AMD cambia cosas en general, no tanto de ISA, cambia cosas por dentro. Bien, de implementación. Exactamente. El modelo del programador es el mismo. Por dentro lo hace diferente. Y dice que lo hace mejor. Ambas se utilizarían el mismo ISA, ¿verdad? Siempre. ¿Sí? Entonces cambian el camino de datos. Cambian la organización interna, cambian la implementación del ISA. Pero el ISA es el mismo tanto para Intel como para AMD. ¿Por qué lo hacen así? Por lo que dijo Brian hace un rato. Por la compatibilidad. Esto debe ser compatible. Porque el 90% del código que existe en el mundo trabaja sobre estos micros. ¿Estamos? Entonces, si deja de funcionar, es un gran problema. Sin embargo, acá una cuestión. Esto hace que sea complejo, sea difícil, sea duro. ¿Es malo? Y no sé. Puede ser que sí sea malo, puede ser que sea poco elegante. Pero lo que es indiscutible es que es un éxito. ¿Estamos? Todas estas PC y todas las PC que tienen en su casa están con este ISA. ¿Estamos? Entonces, tan malo no debe ser. ¿Estamos? Entonces, Creo que si se necesita la complejidad, es algo que hay que tener. Por ejemplo, un auto. Un auto es mucho más complejo que una carreta, pero ¿qué lo usan? es buena la analogía de Mauricio, digamos. O sea, es complejo. ¿Es elegante? Quizás no. Pero eso no implica que sea malo. Lo que quiero mostrar es que es distinto. ¿Estamos? Y que igual, aún siendo distinto, se puede hacer cosas buenas. ¿Estamos? Sí. En el sistema había una pregunta que decía, ¿por qué no se agregaban más repetidores de propósito general? Y es por esa compatibilidad, ¿se trata también? Una respuesta. Tiene que ver algo de eso, digamos. Tiene que ver por compatibilidad, tiene que ver por costo. Los registros son caros, son lo más rápido que andan. Entonces son los más costosos. Tiene que ver con cuestiones de formato. Si vos agregás registros y los querés acceder, hacer que los formatos necesiten más bits para direccionar. Más bits para direccionar más registros, te quita bits de otro lado. O te agranda el formato. Ese cambio del formato ya haría que no sea compatible con versiones de Kafka, ¿no? Por ejemplo, o que requieras más memoria, o que dure más los fetch, no sé. Pero ya te cambia. Fíjense cómo son los registros básicos. De vuelta, con los que quiero contar un ISA les quiero mostrar celdas de memoria, formatos de instrucción, algunos ejemplos de instrucciones. Y fíjense la celda de memoria. Tiene 8 registros. O sea, no tiene 32, no tiene un banco de registros. O sea, lo implementa de una manera diferente al banco de registros. Y lo implementa con 8 registros de propósito general. Y nosotros habíamos dicho que cuantos más registros mejor. ¿Se acuerdan? Bueno, tiene 8
y tiene 8 desde el año 70. Y quedó así. ¿Vamos? Tiene algunos otros más que complementan, pero los registros de propósito general tienen 8. ¿Y se acuerdan que empezó todo con un acumulador? El acumulador es el primer registro, el GPR0, normalmente se llamaba A. Cuando lo extendieron a 16 bits, se llamó AX. Cuando lo extendieron a 32 bits, se pasó a llamar EAX. Extended Accumulator Extended, o algo así, no sé cuál es. Y después han dicho, después han puesto un, ¿cuál era? Creo que un D. Y fíjense que inclusive tienen A, C, D, B, ni siquiera están ordenados. ¿Vamos? Porque han ido poniendo de maneras diferentes. Estos eran punteros, que este era un stack pointer, ahora ya es un GPR. Y estos son otros registros que sirven para otras cosas, no vamos a entrar en detalle. Fíjense, el PC le llaman de otro nombre, no le llaman PC, le llaman IP, porque es el Instruction Pointer, el puntero a la instrucción. Entonces le cambian los nombres a las cosas, pero tienen un registro flags con códigos de condición, o sea, maneja códigos de condición, pero tiene un registro de 32 bits, porque maneja un montón de cosas estrambóticas. Pero tiene pocos registros. Esa es la observación que les quería hacer ahora. No tiene un banco de registro de 32 registros de propósito general. Por ende, no maneja 3 operandos. Es un ISA que maneja 2 operandos por instrucción. Y permite las siguientes combinaciones. Los operandos pueden estar en registros, los dos, o puede estar un registro inmediato o registro y memoria. O puede ser un operando en memoria con registro o memoria inmediato. Todas esas, o sea, pueden tener una instrucción add que escriba en memoria el resultado. ¿Se entiende? Hay un ejercicio así. O sea, son todas estas combinaciones. La única combinación que no soporta es que los dos operandos estén en memoria. Eso sí te dice. Uno de los dos sí, para cualquier instrucción, pero los dos no. O sea, puede estar la fuente en memoria o el destino en memoria, pero no ambos. Mínimo uno lo tiene que traer Puede ser, también tenés los operandos entre registros. O sea, los podés traer a hacer un registro y después operar con registro. Te permite. Pero te permite también acceder a la memoria. Por ende, ¿cuántos modos de direccionamiento tiene este? Imagínense que esas son las combinaciones de tipo de instrucción. Modo de direccionamiento tiene un montón. ¿Estamos? Si eran 4 para RISC-V y eran 10 para ARM, son como 20 para esto. Les cuento algunos. Tiene el direccionamiento de registro, tiene el direccionamiento indexado, después tiene un escalado, en el cual tiene una base, una escala multiplicada por un registro índice. La escala puede tomar solamente esos valores. Esto es 2 a la escala. A su vez puede tener estos dos mezclados. Entonces tiene una base a la cual le multiplican la escala por el índice y a eso le suman un desplazamiento. Y si se pueden ver, o sea, pueden hacer combinaciones de un montón de cosas y son un montón de modos de direccionamiento y bastante complicados. Sí. ¿Es de tipo load store o cualquier? No es de tipo load store. Cualquier instrucción puede acceder a memoria. Es buena la pregunta de Mateo. Un add puedo cargar en add R1 una dirección de memoria, por ejemplo, o puedo hacer add en memoria R1, que me agarra, me toma una posición de memoria, le suman lo que está en R1 y me lo guardan en ese mismo lugar de memoria. Siempre con 2 operandos. Entonces uno de ellos es fuente y destino. ¿Preguntas? Fíjense lo que son algunos formatos. Estos son algunos. No les voy a mostrar todos los formatos de instrucción. Siempre es para que tengan, de vuelta, un pantallazo, no para que sean expertos. Pero ¿qué vemos acá? 7 instrucciones. ¿Qué es lo primero que les tiene que llamar la atención a ustedes? Todas son de distinto tamaño. ¿No? Hay algunas instrucciones, tiene una instrucción push.
que ya la conocen. ¿Estamos? Fíjense que es una instrucción que tiene 8 bits. Es una instrucción de 1 byte. De los cuales 5 bits son de opcode y 3 para direccionar algún registro. ¿Estamos? Entonces ustedes ponen push EAX, guarda el acumulador en la pila. ¿Estamos? Los identificadores de registro son 3 porque tiene 8 registros de propósito general. ¿Estamos? Fíjense, esta instrucción es una llamada subrutina, call. Tiene 40 bits, 5 bytes. Porque tiene el opcode para la llamada y tiene después un desplazamiento de 32 bits directamente. Le pasan la constante entera. Tiene un salto condicional que tiene un opcode, un campo para evaluar condiciones y después un desplazamiento de 8 bits porque es un salto cortito relativo a PC. ¿Ven que ahí dice EIP? Tiene una instrucción move, fíjense, con un modo de direccionamiento un poco más complicado, de una base más un desplazamiento. Acá también cargan una constante, o se suman un registro con una constante de 32 bits. Ponemos la constante de 32 bits. ¿Lo ven? Sí. Había 1500 instrucciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiene entonces para los codes? ¿Cuánto tiene para el opcode? Fíjate que tenemos, acá el opcode tiene 4, acá el opcode tiene 8, acá el opcode tiene 6, acá el opcode tiene 5, acá tiene 7. ¿Cómo hacemos la decodificación acá? La decodificación acá consiste en, primero, traemos un byte, porque un byte puede ser una instrucción, puede ser un opcode, o puede ser una mezcla. Entonces, primero traemos un byte. Con ese byte nos fijamos a ver qué estoy trayendo y en base a eso ya nos da una pauta de tenés que traer tantos bytes más. Cuando traemos el resto de bytes, recién tenemos la instrucción completa. Y ahí hacemos una predecodificación primero y después hacemos una decodificación completa. ¿Eso es qué les da la pauta? Que debe ser un quilombo. ¿Estamos? Porque fíjense, antes yo les había hecho énfasis, y no solamente por fanático ni por nada, de tener todos los opcodes en el mismo lugar, todos los bits de signo en el mismo lugar para hacer extensión, todos los registros en el mismo lugar. ¿A dónde están los registros acá? En cualquier lado. ¿Estamos? ¿Cómo armo uno? Ustedes fíjense, no saben ni cuántos bytes tiene la instrucción. ¿Estamos? Entonces, ¿esto se puede decodificar? Claro que se puede. ¿Cómo? No sé. No es fácil. ¿Estamos? Y entonces va la pregunta de Mauricio. Estas son 7 de ejemplo. Cuando tenemos 1500. Son todas muy distintas. Son todas distintas. Entonces va a ser un lío. Es un lío. Pero no es imposible. ¿Estamos? En teoría, digamos, tú podés tener NAT con todo cero y un test con todo cero, que no es code, que serían distintos. O sea, ¿cómo es la pregunta? Vos puedes tener esta instrucción A. Claro, A todo cero. Y el test todo cero también. De solo el opcode. Sería. Pero el opcode de A y de test son distintos. Sí. O sea, se puede, digamos. No es que tenga alguna especie de. En principio, el opcode de add y el opcode de test son opcodes distintos. Entonces, de algún modo, no sé cuál será esto, no sé cuál será el opcode de esto, pero de algún modo vos lo identificás. Lo identificás para decir, cuando llega esto, tengo que buscar varios bytes más. Fíjate que esta son 48 bits, son 6 bytes. Lo único que también no me sirve es cómo puede identificar. Y te vas fijando algunos bits y vas buscando más. Algunos tendrán que los distingue, digamos. No sé cuáles, pero por ejemplo, acá, ¿se acuerdan que en el otro yo le había dicho los 2 bits menos significativos del RB32i son siempre igual a 1? Entonces ustedes se fijaban los 2 bits menos significativos del opcode y ahí decían, si son iguales a 1, es RB32i. Capaz que esto tiene algún truco parecido. Estos primeros 2 bits me identifican si la instrucción tiene un byte o no, no sé. Fíjense, no tengo idea.
No me metí en esto tanto, pero debe haber algo similar. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo harían esta decodificación, este cambio de datos? El set es tan grande y es tan complejo que es bastante difícil de implementarlo. En parte, lo que se hace es, todas las instrucciones las traducen a, como una especie de truco, como hacíamos con las pseudo-instrucciones, la traducen a lo que en Intel se llama microoperaciones. Y después son las microoperaciones las que realmente se ejecutan. Entonces, si uno lo piensa, digamos, ¿no será más o menos parecido a lo que hacemos con las pseudo-instrucciones? Lo que pasa es que en RISC-V tenemos un ISA chico, con instrucciones simples, y pseudo-instrucciones que son de mentira, que las convertimos. Es lo que hace Intel al revés, dice, no, mi ISA es grande, tengo un montón de instrucciones, pero yo internamente, por hardware, no por software, las convierto en unas microoperaciones que son más fáciles, más rápidas. Pero ven que es más o menos parecida la analogía, solamente que ellos lo hacen por hardware, no lo hacen por software. ¿Estamos? La traducción la hacen, pero por hardware. Ahora, eso también es todo un tema. Vamos a hacer una decodificación, una conversión de instrucciones a microoperaciones por hardware. Pero como tienen la espalda suficiente, lo hacen. ¿Vale? Y otra idea también es que tenemos 1500 instrucciones en el ISA, pero ya sabemos que hay unas instrucciones que son lentas, son complejas. Está la raíz cuadrada, pero no la usa nadie. Entonces el compilador, cuando va a compilar, dice, no la uso la raíz cuadrada. Yo tengo otra manera de hacer una raíz cuadrada que es mucho más eficiente. Entonces la instrucción sigue estando por si alguien la necesita. Pero la realidad es que se trata de evitar. Sí. Esto tiene que ver con lo que decían que en una época hacen instrucciones cada vez más grandes Sí. para evitar que se den muchos fetch y que después de eso no va por acá. Pero como ya hay programas que usan esas instrucciones grandes, las sigue teniendo. Exactamente. Tiene que ver exactamente con eso. Entonces Lisa sigue teniendo las instrucciones, pero la realidad es que hoy en día se trata de un buen compilador, no las usa. Entonces directamente usa las instrucciones más simples, más eficientes, las que están por si alguien las quiere usar. Pero siguen estando. Y vos tenés que seguir dándole soporte. ¿Está claro? ¿Qué más? Adicionalmente también tienen otra técnica que se llama la fusión de macrooperaciones. ¿Y qué es esto? Muy breve. A veces hay instrucciones de Lisa, hay dos instrucciones diferentes que en vez de ser convertidas en dos microoperaciones diferentes, son convertidas en una microoperación diferente. ¿Me explico? O sea, la traducción en vez de ser uno a uno entre operaciones y microoperaciones, o uno a más entre operaciones y microoperaciones, a veces también es de 2 a 1. Por ejemplo, para comparaciones y saltos. El ISA de Intel tiene instrucciones de comparaciones que setean los flags y tiene instrucciones de saltos que saltan en función de los flags. ¿Estamos? Pero a veces es posible hacer que instrucciones directamente comparen y salten. Como tiene RISC-V. ¿Se acuerdan que compara dos registros y salta? Entonces, si ustedes se encuentran, o el compilador encuentra, de algún modo, una instrucción primero de comparación y después de salto, y ve que las puede fusionar, las fusiona en una sola microoperación. ¿Se entiende? No siempre se puede. Depende de la comparación, depende del salto, pero a veces puede. Entonces, achica el código. Hace un código más eficiente que el programador programa. ¿Vamos? ¿Y el objetivo cuál es? Reducir la cantidad de instrucciones dinámicas. O la cantidad de microoperaciones, en realidad. Y adicionalmente, la cantidad de bytes que se hace el fetch.
¿Eso también se hace por hardware o más en máquina? Esto se hace por hardware, ¿sí? Porque la traducción entre instrucciones y microoperaciones es por hardware. Conclusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Intel? Como la ELISA, la arquitectura es muy complicada, hacen todo lo que pueden con tal de hacerla más rápido. ¿Me siguen? Y son buenas ideas, algunas de ellas. Y el hecho de convertirlo en microoperaciones es como si en el fondo hicieran algo tipo RISC. Como que por dentro, bien oculto, hacen algo parecido a lo que hacemos con RISC-V. Pero como tienen que mantener compatibilidad, le agregan muchas cosas a la vuelta para la conversión. Conversión y optimización y demás. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Por un lado, sin dudas, que es una arquitectura dominante. O sea, está en todas partes. Y por algo es. O sea, no es necesariamente mala. Es muy compleja, muy complicada. Yo les mostré un pequeñísimo pantallazo. Pero ya han visto que las instrucciones tienen longitud variable. Los operandos, hay uno que puede ser fuente, uno en destino, uno puede estar en memoria. Entonces ya hay distintas combinaciones, distintas posibilidades. Los registros tienen personalidad, son pocos registros, tienen muchos modos de direccionamiento y complejos, pero sin embargo funciona bien en parte gracias a que las instrucciones que más se usan se pueden convertir en microoperaciones rápidas. Entonces los compiladores pueden evitar el uso de las instrucciones más lentas. Y de vuelta, en el fondo tratan de hacer el principio de diseño de que tratemos de hacer más rápido el caso más común. ¿Se acuerdan? Entonces hay una frase popular también que dice: lo que a la arquitectura x86 le falta en diseño, en estilo, le sobra en cantidad. Y en la perspectiva, digamos, no está tan mal. Porque a la larga, insisto, todos tenemos, a todos nos anda bien, no nos quejamos tanto, y si nos quejamos va a ser por otra cosa, no es tanto por el micro. Entonces, no están tan mal los micros de Intel. Pero requiere mucha inversión, mucha plata, solo Intel y AMD lo pueden hacer. ¿Estamos? Hoy en día. ¿Preguntas? Sí. Lo de la compatibilidad sería para ejecutar un programa, por ejemplo, muy viejo, ¿en el mismo sistema operativo o a través de una máquina virtual? Porque la máquina virtual, digamos, usaría En todo. Porque a la larga lo que vos ejecutas por debajo son las instrucciones del micro. Entonces puede haber máquinas viejas, programas viejas, sistemas operativos viejos, sistemas operativos nuevos, máquinas virtuales, y todo tiene que ejecutarse igual que siempre, tiene que funcionar bien. Entonces vos ahora que en tu máquina puedas cargar una máquina virtual y puedas poner un emulador de DOS y cargar un jueguito de los años 80, en el fondo es porque Lisa es el mismo. Porque el jueguito de los años 80, por más que hoy en día no lo puedas correr directamente en tu máquina, porque el sistema operativo te cambia un montón de cosas, pero lo podés hacer porque Lisa de base sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? Y a su vez virtualizado y con todas las cosas. Ahora, un par de comentarios generales sobre ISA, sobre arquitectura de 6 instrucciones. Esto es una falacia que hoy en día sabemos que es así, pero durante muchos años se pensó de una manera diferente. La falacia es: instrucciones más poderosas, más potentes, equivalen a una mejor performance. Y ya está demostrado que no. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que era así porque se permitía usar menos instrucciones. Pero la realidad es que no, son tan difíciles de hacer las instrucciones complejas, son lentas y por ser lentas perjudican a las otras. Y eso no es deseable. Entonces la idea es que si un compilador hoy en día, que son bastante buenos los compiladores, se encuentra con una instrucción que es compleja, que es lenta, lo que va a hacer es tratar de no usarla. Y la va a reemplazar por instrucciones simples, aunque sean más. Se gana más en performance con
con muchas minions, digamos, o sea, muchas cositas chiquitas, haciendo muchas cosas en paralelo, simultáneo, más rápido, que con una sola cosa grande, una sola instrucción lenta. ¿Está clara esa idea? Otra falacia es que si yo quiero mejorar la performance, tengo que usar assembler. Y eso es mentira. De vuelta, ¿por qué? Porque hoy en día los compiladores son bastante buenos. Entonces, si ustedes escriben un programa en lenguaje de alto nivel y usan un compilador bueno y le ponen optimización y todo lo demás, es bastante eficiente. Y probablemente lo convierten en un lenguaje ensamblador mucho mejor que el que hagan ustedes. Entonces la pregunta es, además, ojo, si tienen ensamblador normalmente, programar en ensamblador implica más líneas de código, más posibilidad de errores, menos productividad de los programadores. Entonces la pregunta es, si no tiene mejor performance, ¿para qué sirve Assembler? Bueno, porque a ver, en el fondo siempre está Assembler, tenemos que hacer un set de instrucciones que sea lo más eficiente posible, porque cuando compile, ande la mejor performance y aparte para sistemas embebidos de menor potencia, pero es capaz que si nos conviene programar Assembler con cosas más simples, como por ejemplo los proyectos que hicimos para mí. Bueno, en realidad para los sistemas embebidos, yo creo que no, los sistemas embebidos van creciendo también y hoy en día también probablemente te convenga programar en C. Entonces, ¿para qué sirve Assembler? Algo has dicho antes que podía venir. ¿Vos tenías, Agustín, tenías? Era la idea del principio de... La idea del principio. A veces se necesitan cosas que no se pueden hacer en C, por ejemplo, y sin Assembler. Todo se puede hacer en C. No es que sea tan fanático, pero todo se puede hacer en C. Hay que hacer que Parte del truco está acá mismo, en el mismo texto. O sea, por un lado los compiladores traducen bien y traducen mejor que ustedes. Pero la pregunta es, ¿quién hace los compiladores? O sea, alguien tiene que hacer un compilador. O sea, a fin de cuentas, alguien hace estos compiladores modernos que son súper buenos. Entonces, alguien tiene que saber hacerlo. ¿Vamos? Entonces, nosotros nos apoyamos en que el compilador es bueno, entonces estamos en una capa más arriba. Pero lo que hablaban recién de software de base, todas esas cosas, alguien tiene que ser el enlazador. Alguien tiene que hacer toda esa magia que hace que los programas a la larga se compilen, se carguen, se enlacen y se ejecuten. ¿Estamos? Que es todo el software de base. Y además hay otra pata importante. ELISA es el modelo del programador, ¿se acuerdan? La interfase para arriba. Y es también la interfase para abajo. O sea, sabiendo cómo es ELISA y cómo es Assembler, se puede diseñar una máquina. Se puede diseñar mejor una máquina. Yo no puedo diseñar un procesador si no conozco ELISA. No sé cuál interfaz debo proveer. ¿Se entiende? Entonces, sí, en general fue una cosa, sí, porque venían del diseño lógico de la calculadora. Y cuando empezó a crecer, los ingenieros empezamos a ver las capas para manejar complejidad y ahí empezamos a manejar este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Esta? Sí, son falacias. O sea, esto no es verdad. O sea, no necesariamente por usar Assembler vas a mejorar la performance. ¿Sabes? No es una garantía. ¿Podría repetir eso de la base hacia arriba y hacia abajo? ELISA es, si recuerdan, creo que al principio del tema 4, es una capa intermedia, es una interfaz. Es donde separamos lo que es software, capas superiores, de lo que es hardware, capas más abajo. Entonces, sobre ELISA se apoyan las capas inmediatamente superiores, compiladores, enlazadores, todo lo que es software de base, hasta sistema operativo, podríamos decir. ¿Estamos? Pero a su vez, el hardware es lo que está debajo y tiene que proveer el ISA. Entonces, vos dado un ISA, vos podés diseñar tu hardware, porque vos sabés qué es lo que tenés que ofrecer. ¿Me explico? Entonces, el ISA y el ensamblador sirve. Es útil, pero no por una cuestión de performance.
Es por una cuestión que alguien tiene que escribir compiladores, alguien tiene que escribir ensambladores, alguien tiene que escribir cargadores, alguien tiene que escribir sistema operativo. ¿Estamos? Y alguien diseña procesadores, porque hay mucha gente que trabaja en Intel y en AMD y en todos los demás para que nosotros podamos tener el proyector, la computadora, jugar al Elden Ring y todas las cosas, digamos. ¿Estamos? Y esa gente tiene que saber ensamblador. Los que laburan en Intel, obviamente, y los que laburan en AMD, no todos, pero tienen que saber. Sí. Yo pensaba que Assembler era lo mismo que El ISA es la arquitectura del set de instrucciones. Parte del ISA es el set de instrucciones en sí. Entonces, lo que te quiere plantear esto es, programar en Assembler lo usamos para mejorar la performance. Y no necesariamente es así. que sería la parte ya del set de instrucciones. Claro, programar en Assembler usando el set de instrucciones, siempre vamos a mejorar la performance, ¿es verdad o mentira? No, es mentira. Puede que mejore. Pero si usas un buen compilador, capaz que el compilador te lo hace mejor que vos, digamos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, resumen final del tema. Vimos RISC-V, un ISA abierto, nuevo, que aprende de los errores de los demás, y modular. Solamente uso lo que necesito. No es necesariamente tengo que tener todo el ISA completo para poder usar una pequeña porción. Se define para 32 bits como para 64 bits y está también previsto para 128. Tiene el núcleo obligatorio, RB32i, más un montón de extensiones estándar, más otras extensiones no estandarizadas todavía, más la posibilidad de hacer nuestras propias extensiones personalizadas, porque es abierto y gratis, cosa que no puse arriba, digamos. Tiene 32 registros de propósito general, pero el registro 0 es siempre igual a 0. Maneja 4 formatos de instrucción base. ¿Se acuerdan los 4 formatos de instrucción? ¿Los han repasado el fin de semana? Para el quiz de hoy. R, I, S y U. Además tienen 2 formatos más, B y J, que son variantes del S y del U. Todos los formatos son de longitud fija. Todos los campos están en posiciones bastante, o no todos, pero la mayoría de los campos están en posiciones regulares. Salud. Y tiene mucho espacio para crecer porque aprovecha los campos que no están utilizados para operandos como campos función. Entonces hace un buen uso de los opcodes y permite un crecimiento. ¿Qué más vimos? Que tiene pocas instrucciones, que esas instrucciones son simples y rápidas, que tiene los modos de direccionamiento más comunes, son 4. Y vimos que como son pocas instrucciones, utilizan pseudo instrucciones para complementar al ISA. Vimos la convención de uso del registro, la de llamadas subrutinas, vimos la extensión C para comprimir, minimizar el tamaño del código, y terminamos haciendo una comparación con otro ISA que es muy diferente, pero que a pesar de todo tiene buena performance y tiene mucho éxito comercial, y cuyo principal marca es la compatibilidad hacia atrás. Por eso es un ISA incremental. Diapositivas de agradecimiento, como siempre, y terminamos el tema 6. Nada de la casa. Hacemos un recreo, 5 o 10 minutos, y arrancamos con el tema 7. Bueno, vamos a empezar la segunda mitad de la clase con tema nuevo.
tema 7, que se llama diseño de un CPU de ciclo único. O sea, ahora vamos a diseñar un procesador. Y por supuesto, antes de empezar esto, el cronograma pequeño, para ver qué es lo que tenemos a corto plazo en esta semana, que es medio diferente del resto, porque hoy empezamos el tema 7, pero el miércoles tienen la clase práctica. ¿Estamos? A las 8, ya todos saben. Yo igual pregunto por las dudas. Va a ser virtual. No van a venir a rendir a la facultad porque en la facultad hay desinfección. Ya todos saben. Bien. Y creo, me mintieron, vamos a ver si se cumple, que hoy se publicaría el enunciado del laboratorio 1, que es programación en ensamblador de RISC-V, que es lo que vimos en el tema 6, que acabamos de terminar, con la idea de que ustedes puedan estar todo el fin de Semana Santa programando. Eso es culpa de los ingenieros Volentini y Becker, así que yo no tengo nada que ver. Queda grabado y todo. Por supuesto, el jueves y viernes no hay clase. Ahí es cuando no se levantan a las 8 de la mañana para venir a la facultad, no sé si se levantan o antes, pero sí tienen que hacer el laboratorio 1, en la casa, tranquilo. Y recién me vuelven a ver la cara a mí el lunes de la semana que viene. ¿Estamos? O sea que de mí van a descansar. No sé si eso es bueno o no, pero nos vemos el lunes que viene continuando el tema 7. ¿Preguntas sobre esto? ¿El laboratorio se rinde el jueves siguiente? Creo que sí. ¿Qué? ¿Eso es bueno o malo? ¿Malo? Sí, creo que sí, todos los jueves, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Les pregunté el otro día y me dijeron, no sé. Así que ya, supongo que estos días para el miércoles probablemente ya tengan una definición. Pero no me avisaron nada todavía. El pantallazo general, con el cronograma vamos bien. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta que quiero que se pongan una mano en el corazón y me sean sinceros. Más o menos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten ustedes con la materia? Lo entiendo más que Nico. Positivo. Por lo menos ya no somos los peores. Ya es bueno. Digamos. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque hemos visto 3 primeros capítulos introductorios, llenos de conceptos generales. Price, Performance, Power, paralelismo, pipeline. Hemos visto 3 capítulos siguientes de ISA. ¿Qué es un ISA? ¿Cómo se diseña? Y les mostré un ejemplo de un buen ISA. Ahora empieza la última parte antes del parcial, última parte de esta primera mitad, y es la parte, digamos, tiene 2 caras de la misma moneda, digamos. Es cuando se empieza a poner picante la materia, por un lado, y es cuando se empieza a poner mucho más linda la materia, por otro lado. O sea, está muy bueno, pero está duro. Entonces, tiene el complemento de hay que ver, ojo, no digo que sea duro para todos, ¿no? O sea, a algunos les parecerá interesante, desafiante, pero ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es diseñar un procesador. Vamos a empezar hoy a diseñar un procesador. Ustedes habían visto algo de camino de datos y control con el SRC, pero yo les daba un micro, les daba un camino de datos y les daba un RTN abstracto, ¿se acuerdan? Y les decía a ustedes tienen que hacer las transferencias para que funcione en ese camino de datos. Ahora lo que vamos a hacer es medio al revés. Tenemos el ISA y queremos hacer un camino de datos. ¿Estamos? Y cuando lo hagamos, lo vamos a mejorar. Y cuando lo mejoremos, lo vamos a hacer mejor todavía. Y ya cuando lleguemos acá, si llegamos, ya van a ver cosas bastante interesantes. Pero yo obviamente me gusta, por eso estoy acá, digamos. Pero ojalá les guste a ustedes también, lo que estamos por empezar hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar viendo un pequeño repaso rápido, hoy en principio, de componentes combinacionales y secuenciales que todo el mundo ya debería conocer a esta altura del partido. Ustedes me van a confirmar si es así. Vamos a ver un poco de metodología de clocking. Vamos a ver una serie de recetas, unos pasos para
diseñar nuestro propio procesador. Los vamos a hacer al camino de datos, después vamos a diseñar el control y después vamos a tener un par de consideraciones finales sobre temporización de ese procesador. Es normalmente lo que digo al final, cuando terminamos este tema, ustedes van a la casa y pueden poder decir a su mamá, mamá, hoy a su mamá, la novia, novio, lo que quieran, digamos, que les han enseñado cómo se diseña un procesador. Y es algo que no todo el mundo le puede decir todos los días a alguien, ¿no? Bueno, lectura recomendada, bastante, de vuelta. O sea, además del laboratorio 1, además de que tienen que estudiar para el miércoles, tienen que leer un montón. Pero no es que tienen que leer un montón para la próxima clase, nada. Esto es recomendado. Y fíjense acá, lo importante son las 4 primeras secciones del capítulo 4, pero después hay apéndices. Apéndice A3, A7, A11 y C2. Esto es lógica combinacional. O sea, va de vuelta con puertas, decodificadores, multiplexores. Lo pueden leer como para repaso, pero lo deberían leer en 20 minutos. No debería llevar más tiempo que eso, porque se supone que ya saben tabla de verdad, todo ese tipo de cosas. Lo mismo es esto, estos apéndices. ¿No? Puede haber alguna cosa más interesante o no, si les gusta, lo ven. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Hemos visto los componentes básicos de una computadora. Son 5. El procesador, que a su vez se divide en camino de datos y control. La memoria, sistema de entrada y sistema de salida. A partir de ahora nos vamos a enfocar fuertemente en 2 de esos, camino de datos y control, que es lo que hacen al procesador. Después vimos performance, con la ecuación que hasta en el recreo me estaban sufriendo los muchachos, y por CPI por T, cantidad de instrucciones dinámica, CPI ciclos promedio por instrucción y la duración del ciclo T. Vemos que el ISA y el compilador me ayudan a determinar parte de CI y que el camino de datos me va a influenciar tanto en el CPI como en T. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Porque depende de la implementación. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a ver en este tema, vamos a diseñar un camino de datos simple, por supuesto, que ejecute todas las instrucciones en un ciclo de reloj. ¿Estamos? O sea, ¿cuál va a ser el CPI del procesador que vamos a diseñar ahora? 1. Fuerte, Luján. Levanta la mano así tímidamente, pero correctamente, bien. Entonces, vamos a hacer un procesador que tiene un CPI de 1, lo cual es bastante bueno. Y lo vamos a hacer de entrada. Ahora, ¿tendrá alguna desventaja? No saben todavía. Bruno me hace, no tengo idea. Tiene razón, tiene razón. Va a tener desventajas, pero no sabemos cuál va a ser. O sea, la idea es que la cantidad de instrucciones no va a depender de la implementación. El CPI lo vamos a tratar de hacer igual a 1. Vamos a ver cuál puede ser, qué tiene de malo esto. ¿Se puede ir por el lado del costo? Puede ser el lado de costo, puede ser. No le digo que no. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Va a tener algunos problemas? Sí, va a tener. Los vamos a ver al final. ¿Por dónde empezamos? Componentes combinacionales. Si ustedes se acuerdan de esto y los aburro, díganme. Pero, ¿cuál es la característica de los componentes combinacionales? Las salidas dependen únicamente de sus entradas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ponen unas entradas estables, esperan un cierto tiempo, después todo tiene un retardo, aunque sea una compuerta AND, y después de un pequeño retardo aparece una salida estable. Fin. Ustedes cambian la entrada, después de un cierto tiempo cambia la salida. ¿Está claro? Las entradas y salidas pueden ser de múltiples bits, o sea, puede haber una compuerta AND de un bit con A, B y la salida, o A y B puede ser de 4 bits, 8 bits, 32 bits, etcétera, etcétera. La función es la misma. ¿Está claro?
Por ejemplo, tenemos nuestra comportante que está dibujada allá. Saben todo lo que hace. La tabla de verdad, no hay más que hacer. Tiene un multiplexor. ¿Se acuerdan del multiplexor? El multiplexor es ya un poco más complejo. ¿Por qué? Recibe dos entradas, de vuelta, las dos entradas A y B pueden ser de cualquier cantidad de bits, y generan una salida C, que es una de las dos entradas. Tiene la misma cantidad de bits que las entradas. Pero a su vez tiene una entrada en principio, S, que es de selección, que me permite elegir si lo que va a la salida es lo que está en la entrada A o lo que está en la entrada B. Entonces se usa para seleccionar un destino entre dos o más fuentes. ¿Está claro? Porque, lo que dice ahí, no podemos conectar los cables así nomás. A veces se puede conectar los cables, otras veces no. Cuando tenemos dos lugares, dos cosas que van a parar a un mismo lugar, no puedo conectar los cables de uno porque voy a hacer un cortocircuito. Entonces tengo que poner algún multiplexor que me permita elegir si vengo de acá o vengo de allá. ¿Está claro para todos? Después, ¿qué más tenemos? Una ALU, también es un componente combinacional. Recibe dos entradas, A y B, y va a generar una salida de resultado. La vemos de este lado mejor. Va a tener una salida de resultado. Puede generar algunas otras características como cero, overflow, en el caso de la operación. Carry out, si tiene, son bastante comunes que una ALU tenga. Y la característica acá es que en general la ALU tiene unas entradas de control que no son de un bit, sino que pueden ser de varios bits, que va a decir qué operación queremos que haga la ALU. Que sume, que reste, que multiplique, que haga un desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas ALUs de distintos tipos, pero todas hacen varias funciones, aritmética lógica. Pueden ser una AND, una OR, etcétera, etcétera. Y de vuelta, las entradas pueden ser de un bit o de múltiples bits. Un sumador que está puesto ahí es parecido a una ALU, se suele usar hasta el mismo símbolo lógico, pero el sumador no tiene entrada de control porque directamente está optimizado por dentro para que haga una sola operación, que es una suma. ¿Estamos? Entonces, simplemente es una ALU más simple en la cual no tiene control y lo único que hace es sumar. ¿Sería el sumador completo? Sería una especie de sumador completo. El que ustedes vieron, que inclusive hay varios sumadores completos. Hay varios tipos de sumadores completos, pero no importa. Lo que nos interesa a nosotros es, recibe dos entradas de múltiples bits, suma y genera el resultado de la salida. ¿Preguntas? Bien. Ahora, empezamos a ver un poco lo que es metodología de clocking, o de las frecuencias del reloj. ¿Por qué es importante esto? Porque me define cuándo ciertas señales pueden ser leídas y cuándo pueden ser escritas. Normalmente, la lógica combinacional en realidad no está aislada, sino que mantiene, como ya habíamos mencionado cuando veíamos un poco pipelining, mantiene registros en sus extremos. ¿Por qué? Porque los registros son los que mantienen sus valores estables. ¿Está? Entonces uno tiene una cuestión como dibuja acá. Tenemos la lógica combinacional, pero hay alguien que mantiene los valores estables a la entrada y después, cuando esto termina, pone los valores estables en otro registro a la salida. Eso suele ser bastante estándar porque las entradas pueden oscilar, pueden variar los botones, los pulsadores. Hay un montón de problemas, entonces siempre conviene poner algún elemento que mantenga el estado antes. Ahora, la duración de toda esta lógica combinacional me va a determinar cada cuánto se me actualizan estos estados. ¿Está claro eso? ¿Lo han visto esto antes? ¿Más o menos? Sí, pero los botones micro, digamos, para que no consideres cuando pulsabas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés también, todo el GPO tiene un registro. Básicamente está poniendo este. Entonces, normalmente toda la sincronización se hace por flancos. Entonces, si yo determino que en un flanco, por ejemplo, el flanco positivo, se guarda este elemento, a partir de ahí, esto tiene una salida estable
Entonces la lógica combinacional tiene sus entradas estables, va a tener su retardo estable después de un cierto tiempo y va a guardar el dato. Entonces yo me tengo que asegurar que el siguiente flanco positivo abarque todo este tiempo de la lógica combinacional. Este reloj acá es simétrico, no tiene por qué ser simétrico. Lo que me importa son los flancos. ¿Vamos? Y el retardo este va a estar dado por el retardo de la lógica combinacional. ¿Está claro eso? Entonces, el mayor retardo combinacional me va a determinar la duración del ciclo de reloj. Es posible, a su vez, capaz que en realidad no son dos elementos de estado, capaz que esto simplemente tenga una realimentación y se escribe el mismo registro. ¿Estamos? O sea, no hace falta que sean sí o sí dos registros, puede ser el mismo que se va realimentando de algún modo, pero eso, si yo hago la lectura y la escritura, se puede hacer porque se maneja todo por flancos. Entonces siempre se va a actualizar cuando llegue el flanco correspondiente. ¿Estamos? Y un registro puede ser leído y escrito en el mismo ciclo sin que haya problemas. Porque se va a escribir en el flanco y se va a leer todo el resto del tiempo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Pregunten cualquier cosa, ¿no? Entonces, componentes secuenciales. ¿Cuál es la característica de los componentes secuenciales? ¿Alguien se anima? Que aparte de depender de la entrada, también depende de la salida previa. Exactamente. Dependen de sus entradas y de su estado actual. O, lo que vendría a ser lo mismo que dijo Mauricio, cuáles fueron las entradas previas que me llevaron al estado actual ahora. Entonces ya acá hay una dependencia de dos cosas. Y lo importante es que estos componentes son los que almacenan información sobre el estado actual. Normalmente, el más común, o sea, hay varios tipos de flip-flops. Con los flip-flops, con los latch tipo D, podemos armar un flip-flop tipo D, ¿se acuerdan? Que es disparado por flanco. Y con eso, si juntamos un montón de flip-flop tipo D, armamos un registro. ¿No? Un registro más o menos tiene este símbolo, tiene un clock, una entrada de datos y una salida. ¿Y qué es cómo funciona esto? ¿Se acuerdan? El D era que cuando la entrada salía uno, la salida cambiaba. El D es que cuando llega el flanco, D accionado por flanco, cuando llega el flanco del reloj, pasa a la salida lo que está en la entrada. ¿Vamos? Entonces, fíjense, ustedes tienen una entrada acá, tienen una salida acá. Supongamos que en este caso son iguales, no importa. Yo altero la entrada, no pasa nada. Este se activa por flanco de bajada. ¿No? Entonces, cuando llegue el flanco de bajada, me fijo en cómo está la entrada y activo la salida. Lo hago pasar. Y a partir de ahí, sigo y mantengo la salida. Mantengo la salida, llega otro flanco, no me interesa, yo mantengo la salida, llega otro flanco de bajada. Me fijo cómo está la entrada y la paso a la salida. Entonces, mantienen su valor hasta que llegan los flancos, en este caso, negativo. ¿Está claro? No importa cómo varíe la entrada en el medio. También hay una variante del mismo registro, pero que tiene además una señal de escritura. ¿Cómo funciona eso? Lo mismo, pero, o sea, solamente va a pasar el valor de entrada a la salida cuando llegue el flanco correspondiente y además esté habilitada la señal de escritura. Si no está habilitada la señal de escritura, por más que llegue el reloj, no pasa nada. Eso también sería otro tipo de latch. Es otro tipo de latch, pero son todos registros con señal de escritura. Igual hablaba de nombre. ¿Cómo? Hablaba de nombre de que Yo le llamo registro que tiene una señal de control extra. Chao, digamos. Porque no es ni los RS o SR, no me acuerdo, ni los otros. Hay varios. Pero lo que me importa es la funcionalidad.
¿Cómo sería acá la entrada? Fíjense que es por flanco positivo. Están distintos a propósito para que vean que no importa si el reloj flanco positivo o negativo, simplemente es siempre el mismo flanco. Entonces acá me fijo, llega el flanco, está activa la señal de escritura, entonces lo que está en la entrada pasa a la salida. ¿Se entiende? Después bajo la señal de escritura, llega otro flanco. ¿Está activa? No. Entonces lo que estaba lo mantengo. Sea lo que sea que estaba. No importa si un 0 o un 1. Acá llega otro flanco. ¿Está activa la señal de escritura? Sí. Entonces lo que tengo en la entrada lo paso a la salida. ¿Lo ven? Es una variante de la anterior, que la vamos a usar, por eso se las muestro. ¿Preguntas? Sí. En un momento yo tengo la entrada 1, por ejemplo. Sí. Todo el lapso se mantendría ese 1. Todo ese lapso se mantendría ese 1. No importa que vos hayas tenido otro flanco acá, porque no tenías la señal de escritura. Entonces, el anterior era siempre en cada flanco se actualizaba. Este es, en cada flanco sí está la señal de escritura activa. ¿Alguna otra pregunta? Un banco de registros. Ya lo vieron un poco también, ¿o no? No es, ya no esto lo han visto un poco en micro. ¿O lo han visto o no lo han visto? También lo han visto. ¿Qué es un banco de registros? Básicamente, varios registros agrupados. ¿Qué tienen? En este caso, nuestros 32 registros agrupados. Este banco de registros en particular tiene 2 puertos de lectura, que son estos. O sea, yo puedo leer 2 datos, 2 registros de manera simultánea del banco. Cada registro, cada dato que yo quiera leer va a tener su entrada correspondiente. Entonces yo voy a poner un valor acá, puedo poner un valor acá, puede ser el mismo, o puede ser distinto, y lo que yo ponga acá me va a seleccionar un registro y me va a mostrar su valor, su contenido en esta salida. Y lo que yo ponga acá me va a seleccionar un registro, puede ser el mismo o puede ser distinto, y me va a mostrar su contenido en esta salida. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, es como si fuera una cosa combinacional. Yo pongo las entradas, espero un cierto tiempo y me demora un retardo hasta que las salidas están estables. El retardo implica no solamente que se propagan la señal, digamos, del registro en sí, sino la decodificación que implica esto, etc. ¿Está claro hasta acá? A su vez también tiene este banco de registro. Primera pregunta. ¿Cuántos bits tiene la salida? El tamaño del registro aquí. El tamaño del registro. ¿De cuánto lo harían ustedes? 32. 32. ¿Por qué? ¿Van bien? Porque lo que vamos a tratar de hacer es implementar RB32i, que el I se especifica que los registros tienen que ser de 32 bits de ancho. Entonces, estos valores, estas salidas, son o deberían ser de 32 bits. ¿Está claro para todos? ¿Seguros? Ahora, ¿de cuántos son estas entradas? ¿De 5? Depende de la cantidad de registros que tenemos. Son 32 registros. Si tenemos 32 registros, van a ser de 5 bits cada uno. ¿Por qué? Porque estas son las que me permiten seleccionar uno de los 32 registros. ¿Entienden todo? O sea, dentro de esa lógica combinacional estarían 32 y estas serían selecciones. Exactamente. Exactamente. Vos elegís ahí con un decodificador, de esos 5 se activa alguna señal de alguno de los 32 registros. Y ese que se activa va a cada una de las salidas. ¿Y cómo sería la parte de escritura? Ahora la vemos. Además tiene lo que se conoce como un puerto de escritura, que vendría a ser este. Fíjense que acá dice data, data, y este es data.
Entonces, acá es donde yo voy a poner el dato que yo quiero escribir. ¿De cuánto va a ser esta señal? ¿Qué tamaño? ¿Cuántos bits va a tener? 32 bits, porque es lo que yo quiero escribir. Y a su vez, este va a tener una entrada de selección correspondiente. ¿De cuánto va a ser esta entrada de selección? De 5 bits. ¿Está claro? Y además, tiene una señal de control de escritura. Este write de acá. ¿Por qué? Porque solamente se va a escribir cuando yo le diga que quiero escribir. ¿Estamos? Va a ser uno de los registros que muchos, no solamente cuando le llegue el clock o algo, sino además cuando yo le active la señal de escritura. Ahora, ¿por qué tiene dos puertos de lectura y uno de escritura? Porque debe tener un solo bus de escritura y dos bus de lectura a la salida, o sea, no puede escribir. Es buena la respuesta de Matías, pero no sé si es del todo correcta. ¿Pero por qué le pondrías dos bases de lectura y uno de escritura? Las operaciones son de dos, serían todas y guardamos. Por ahí va la respuesta que me hubiera gustado escuchar. Bien, Agustín. Porque si yo quiero hacer un ISA de RISC-V, las operaciones, por ejemplo, una instrucción add, ¿qué es lo que va a hacer? Leer dos operandos y escribir el resultado en registro. Entonces es por el ISA que yo quiero implementar, que tiene lectura de dos operandos y escritura de un tercer operando, yo voy a hacer un banco de registros que tenga dos puertos de lectura y uno de escritura. Si yo tuviera otro ISA o hago alguna otra variante, podría hacer otro banco de registros diferente. De hecho, ustedes en el SRC1 creo que tenían un banco de registros diferente, que tenía una sola salida de lectura y de escritura. Era un solo cablecito que se conectaba al bus, al único bus que había. ¿Puede ser? O dos, bueno. Pero no tenía tantas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Estamos repasando cosas que vamos a usar. Otra cosa que vamos a usar es una memoria que le vamos a llamar ideal. ¿Qué es esta memoria ideal? Tiene el dibujito ahí. Básicamente tiene una entrada de direcciones, de las cuales va a tener, con esta entrada yo voy a seleccionar una dirección, después de cierto tiempo me va a aparecer el valor de la memoria en la salida de datos. Y a su vez va a tener una entrada de datos que va a servir para escribir en esa dirección. ¿Estamos? ¿De cuánto va a ser la entrada de direcciones? Depende de cuánto sea la memoria. Sí, en el ISA que estamos trabajando nosotros, las direcciones de memoria eran de 32 bits. Estaban especificadas en el ISA. Entonces, las direcciones, la entrada de esa va a ser de 32 bits y nuestra memoria ideal va a ser de 4 GB. ¿Cuánto va a ser la salida de datos? 32 bits. ¿Por qué? Porque los registros son de 32 bits y la entrada de datos también de 32. Eso va a tener todas las entradas de 32. Entradas y salidas. Sí. ¿No se supone que es direccionable de byte también? Es direccionable de byte. Por eso vos vas a tener las 32 entradas. Si no, capaz que podrías tener menos. Ahora, yo le voy a poner a estas dos señales de control. Una para lectura y una para escritura. Esto no necesariamente es así siempre. Esto es un tipo de memoria que se lo puede hacer y lo vamos a hacer así por una cuestión, creo, de simplicidad. Sí, en general son necesarias dos o más señales de control. Y a veces se tiene una de lectura-escritura y una de habilitación. Entonces, si está habilitado y no está habilitada la escritura, se asume que es una lectura. Hay distintas combinaciones. Entonces, para simplificar, directamente ponemos que no tiene enable, no tiene nada, tiene una señal de lectura
y una señal de escritura. Cuando quiero leer, activo la señal de lectura. Cuando quiero escribir, activo la señal de escritura. ¿Cómo funciona esto? Cuando quiero leer, la señal de control está activa, muestra en la salida el contenido apuntado por la entrada de dirección. Por supuesto, cierto retardo, que es el tiempo de acceso. Y al revés, cuando yo activo la señal de escritura, guarda el contenido de write data en la dirección dada por address. Yo debería tratar de verificar o controlar no activar las dos señales al mismo tiempo. Sí. Yo quiero una computadora, hacer uno con la computadora, tendría que ser un flip 64, ¿verdad? Si vos querés hacer una computadora de verdad basada que te sirva algo, tendrás que utilizar RB64i como base. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Son recuerdos todo? ¿Estamos viendo algún enfoque nuevo quizás, pero nada del otro mundo o sí? Más o menos, dice Mauricio. Porque yo capaz que cortaría acá, o vería esta, digamos. Y esta nada más y cortamos acá. ¿Cómo son? Ya hemos visto los componentes que vamos a usar. Un pequeño repaso, no tan pequeño. ¿Cómo haríamos ahora para unificar eso y diseñar un camino de datos? ¿Por dónde empezamos? Es una buena pregunta que siempre en general es cuando uno tiene la hoja en blanco, siempre el primer paso es el más difícil. En este caso, la recomendación es empezar por ELIZA. ¿Por qué? Porque tenemos la especificación, tenemos la interfaz, sabemos qué es lo que queremos lograr. Entonces, ese tiene que ser nuestro punto de partida. Y el objetivo es ejecutar correctamente las instrucciones especificadas en ELIZA. Lo que vamos a hacer es describir a las instrucciones con un RTL abstracto. ¿Se acuerdan lo que es el RTL abstracto? Una notación para manejar las transferencias de registros. Y eso nos va a dar una pauta de cuáles son los componentes necesarios para el camino de datos. Sí, puede ser RTN por notación de transferencia de registro o RTL por lenguaje de transferencia de registro. Son términos idénticos. Y no solamente nos da la pauta de cuáles componentes necesitamos, sino cómo conectarlos. Entonces acá va la pauta de, ¿se acuerdan algo que han visto en micro? ¿Se acuerdan el SRC1? Está ahí una nebulosa. Bueno, también para el fin de semana, en Semana Santa, además de todo lo que tienen que hacer, repasen un poquito. Y ahora, una vez que tengamos todos los componentes y los tengamos conectados, vamos a saber cuáles son las señales de control que necesitamos y cómo hacer el control para generarlas. Ese es nuestro roadmap. Pero yo no empezaría ahora, sino que dejaría esto para la clase que viene. ¿Están de acuerdo? Claro, ojo, tiene razón lo que dice Mateo, ya que ahora nos vamos temprano, ya que tiene un montón de cosas que hacer para el fin de semana y todo lo demás, no estaría mal un pequeño repasito, porque capaz que haya quiz el lunes. Además, vamos a hacer una semana que van a descansar de mí, pero no es seguro, no es seguro. ¿Cómo? Sí, ya te veo que no va a venir nadie el lunes que viene. Así que como no creo que los vea, buena semana, buen fin de semana, felices Pascuas para todos, que estén ricos los huevitos de Pascua y todo eso.